A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana. Una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdenselo. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Bueno, ustedes lo escucharon. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de las entrevistas ahora con Roxana, un programa que busca destruir la narrativa de las dictaduras en la región. Les saluda Roxana Lizárraga Vera, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia. Ahora me encuentro en el exilio y transmito desde Washington, D.C. El día de hoy escuchábamos la voz de Fernando Villavicencio, un periodista político reconocido a quien tuve la oportunidad de conocer y en algunos momentos de conversar en temas que hacían a la región y a Ecuador, a Bolivia y a otros países por los cuales nosotros compartíamos. El día de hoy, Tamia Villavicencio Sandoval. Tamia, que es una creadora de contenidos de La Fuente, hace un periodismo de investigación, igual como tu padre se inició, productora y artista. Y tenemos también a Amanda, que es comunicadora, estratega, directora de La Fuente, periodismo de investigación, educadora y escritora. Ambas artistas, ambas hijas del gran Fernando Villavicencio, a quien he conocido en alguna oportunidad y bueno, también sé del gran amor que tenía por sus hijas. ¿Cómo están? Amanda, Tania, gracias por estar presentes el día de hoy en el programa. Hola Roxana, hola ñaña, qué bueno verles. Hemos estado esperando esta conversación, qué bueno que ahora podemos hacerlo. Y mientras mirábamos, yo escuchaba las palabras de mi padre en esos videitos, ¿no? Y agradezco porque este es el espacio en el que puedo seguir recordando su legado, su camino, su trabajo y pues muchísimo amor ahora que estoy hermano. Además, en una coyuntura que es muy importante, donde Ecuador se está jugando su libertad o la dictadura. ¿Será que eso es lo que quieren los ecuatorianos? El padre de Amanda y de Tania, quiero contarles a la región y al mundo, era el favorito en las elecciones de Ecuador, el posible presidente en esa elección, el casi seguro presidente en esa elección. Tania. Bueno, gracias Roxana por este espacio. Hola ñaña. Es muy tremendo lo que se nos viene, ¿no? Como tú dices, este fin de semana se definen probablemente los próximos 10 o 15 años de la vida de este país. Y claro, lo triste de todo esto es que pues ahora se nos plantean dos opciones, pero no está la opción que nosotros queríamos. Y eso es muy grave, es muy fuerte lo que le pasó a nuestro país, la crisis democrática evidente en la que tuvimos que abrir los ojos cuando nos asesinaron a nuestro candidato presidencial, porque tampoco es que el Ecuador ahorita la tiene súper fácil entre, digamos, la democracia, como un presidente, Daniel Noboa, que respeta las instituciones, que respeta la democracia. De alguna forma, lo que le ha tocado hacer a Daniel Noboa es un poco jugar con las mismas cartas, de una forma también fuerte, ¿no? Lo que es entrar a una embajada, que no debería asilar a delincuentes, pero todas las cosas que se han ido haciendo también demuestran que estamos en un nivel tan profundo, llegando a una narcodictadura que
la persona que quiera sacarnos, digamos, como al país de las garras de este narcotráfico, crimen organizado, tiene que jugar un poco a las mismas reglas, es muy fuerte. Sin embargo, creo que Fernando era único y mi papi lo dijo desde un comienzo, con las mafias no se pacta. Lastimosamente, el presidente, nuestro actual presidente, empezó pactando con el correísmo y de ahí él vio quiénes son. Y ahora, claro, ahora le tocó asumir una postura súper dura, súper radical, pero desde un comienzo, Fernando ya lo había dicho, y esto tiene que ser así, no podemos ir con esta mano suave, hay que ir con mano dura, no hay que pactar, pero también hay que ir por el otro lado, que es la parte de prevención, y casi nadie lo menciona, el arte, ¿no? Por eso tanto mi hermana como yo, desde que éramos chiquitas, fuimos educadas con la música, con la poesía, para poder soñar, porque un país, un pueblo que no puede soñar, un pueblo que no puede ser crítico, está condenado a no poder encadenar una cosa con la otra y pues de esa forma estar condenado al subdesarrollo. Sin duda, la muerte de Fernando Villavicencio marcó Ecuador, marcó un escenario sobre la profunda crisis, la presencia de los cárteles, de la organización criminal, de el narcotráfico, ligada, coludida con esferas de poder. Su padre hizo muchas denuncias, nunca tuvo miedo frente a las denuncias. Vivió el exilio, como lo vivo yo, pero la diferencia más grande es que ya no tienen a su padre con ustedes y lo asesinaron. Después de este asesinato, ¿cómo fue la vida de Amanda, de Tania, de la familia? Bueno, creo que muchas veces hay personas que me dicen, yo también perdí a mi padre o yo también perdí a mi madre y siento tu dolor. Y yo digo, sí, esa parte del sentimiento de la pérdida, del alejamiento físico de alguien que uno ama, creo que todos la podemos sentir de la misma forma y pues de una forma universal, que es el dolor, ¿no? Pero más allá de esa pérdida, lo que vivimos nosotros como familia fue un atropello brutal, porque no solamente estábamos enfrentándonos al asesinato de nuestro padre, ni del candidato que queríamos, ni del gran periodista valiente que lideró una investigación brutal en contra de la narcopolítica en Ecuador, sino que realmente nos dimos cuenta de que era un gran aviso de las mafias y del crimen narcopolítico, de decirnos, ya no se resistan, ya, dejen de pelear. Esta era la gran estructura que ustedes tenían, la estatua que ustedes tenían de lo que es el periodismo valiente, de lo que es decir la verdad. Miren cómo nosotros destruimos esto sin ningún temor. Han sido más de 1 año y medio ya de dolor, de incertidumbre, de impunidad, y también de mirar cómo hacen falta esas voluntades políticas para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Lo decía la Tamia de alguna forma, a mí me parece muy bien que ahora haya esta diferencia en la actitud del presidente Daniel Noboa y que de alguna manera esté mirando el discurso de Fernando Villavicencio, un discurso valiente realmente de no pactar con las mafias, porque en este 1 año y medio hay que recordar que el presidente Daniel Noboa llegó a su puesto por el voto villavicencista, que jamás se iba a entregar al voto correísta. Y ahora, en esta segunda oportunidad, estamos viendo el mismo escenario, muy polarizado, en el que se discute entre el correísmo, el continuismo, como tú lo decías, el continuismo del correísmo, aunque ellos siempre dicen, nosotros ya no somos poder desde hace 7, 8 años, pero la verdad es que ellos han estado enquistados en todas las estructuras de las instituciones. Por eso, aunque no han sido poder ejecutivo, han tenido secuestradas todas las instituciones y se ha vuelto muy complejo para los gobiernos de turno poder imponerse, porque son débiles, blandengues, de todo les dijo ya mi padre, pero sí sabemos, sí nos damos cuenta cuando la gente se pone un alto a este pacto con las mafias. Es difícil, y te cuento, Roxana, que la única forma que hemos tenido de sostener este camino ha sido a través del periodismo,
porque es la única forma en la que podemos seguir investigando el crimen de nuestro padre mientras ponemos luz sobre las cosas que las mafias quieren ocultar. Tú decías algo muy importante, que se enquistan, que estos delincuentes, los que se camuflan en el socialismo del siglo XXI en toda la región y quieren verse como personas de izquierda, pero sin embargo pertenecen a estas organizaciones criminales y asaltan nuestros estados y nos roban la libertad, lo primero que hacen es escoger gente que vaya a las instituciones para someterse al régimen. Escuchemos esta declaración, por favor, de Fernando Villavicencio. Mejorar el Parlamento. Yo creo que el país no se merece ese tipo de parlamentarios que se fueron a la casa. Muchos deberían ir a la cárcel. Bueno, ya está ahí un violador. Gente que no paga las pensiones alimenticias de sus hijos y quiere volver, está en la lista. Los que desaparecieron el informe del caso Gabela, que quieren ser ahora legisladores. Los que tienen 17 informes con responsabilidad penal por peculado. ¿El país va a votar por ellos? Yo creo que no. En este caso, tu papá tenía un olfato muy claro. La investigación lo había llevado a identificar cómo operaba el régimen de Rafael Correa. La investigación lo llevó a que pueda olfatear, además, cuáles eran los negocios más importantes y cómo funcionaba el aparato. Les doy la palabra para que cuenten un poquito de toda esta labor y de todo este descubrimiento que hizo Fernando Villavicencio. Bueno, Roxana, te cuento que escuchar ahora eso es como ahora para el país, pienso que para una aún más grande cantidad del país es algo muy claro, porque a partir del caso Metástasis, Purga, Plaga, ahora caso Ligados, podemos ver cómo todo lo que ya vino denunciando Fernando Villavicencio era real. Sin embargo, claro, cuando él estaba diciendo estas cosas, de alguna forma era él solito contra todos esas personas malvadas y crueles. Entonces, me parece aún más valiente ahora que lo escucho, me hace entender muchas cosas. Digamos que ahorita somos varios medios de comunicación, son varias personas, es la misma justicia del país que con pruebas legalmente pues probadas sacan toda esta información, y digamos que estas personas con su lawfare piensan que cualquier cosa se puede justificar, pero no es así. Pero de verdad para mí me hace aún admirarle más a mi papi todo ese labor, o sea, de estar solo defendiendo algo sin que los demás te crean, pero después de que le asesinaron fue como que se hubiera movido tanta energía que todo empezó a salir a la luz, y no solo del gobierno de la dictadura, ¿no? Y este autoritarismo de Rafael Correa, sino de sus vínculos con China, de sus vínculos con Brasil, de sus vínculos con Rusia, o sea, de todo lo que son las BRICS, y porque va más allá. Fue su última denuncia. La presentó un día antes del asesinato. Fernando Villavicencio entregó un documento de 58 páginas y un pendrive con casi 2.000 documentos digitales. Pidió a la Fiscalía que investigue los contratos firmados entre Petroecuador y la francesa Schlumberger para la operación de los campos petroleros Shushufindi, Auca, Edén Yuturi y el campo Libertador. Villavicencio entregó a la Fiscalía un listado de 21 nombres de personas que pudiesen haber presenciado la infracción. Ahí, Carlos Pareja Yanuseli, Rafael Poveda, Jorge Glass y Rafael Correa Delgado. Pidió a la Fiscalía que se investigue el presunto cometimiento de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. Y ahí me empiezo a dar cuenta de cómo se lavó mucho dinero en las obras también, y ahora le dan la razón a nuestro padre. Es algo que Fernando ya lo venía diciendo y la gente le decía, está loco, ¿de dónde saca Exacto. todo eso? Pero ahora es la justicia que le da la razón, y no solo la justicia de Ecuador, sino la justicia de Estados Unidos. O sea, hemos visto a Pollitt, al señor el contralor Carlos Pollitt, hemos visto cómo allá de alguna forma se busca hacer justicia y además sí recuperan lo robado, cosa que acá no pasa. Hasta ahora no. No, y también hemos dicho mucho y hemos sido muy enfáticas en que necesitamos desde
desde la ciudadanía, desde los medios, poder comunicar y poder exigir que robar no sea un buen negocio. O sea, se necesita atacar la economía de estos criminales. Es la única forma de que no sea rentable. Era como un periodista denunciando esto a toda la región, denunciaba en Ecuador y hacía conocer en la región que estaba pasando esto. Pero ahora, después del asesinato de Fernando Villavicencio y después de ver la trágica historia que pasan 8 millones de venezolanos que están recorriendo el mundo, la gente cubana que da su testimonio sobre lo que es la dictadura, gente en el exilio como es mi persona por Bolivia. Bolivia tiene exiliados, tiene detenidos políticos. El régimen que ha perpetrado diferentes países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, está por Honduras, entrar a Honduras. Nos damos cuenta de que había mucha veracidad, pero se encargaron ellos mismos, los del crimen organizado, los del socialismo del siglo XXI, se encargaron de tratar de hacer desaparecer todas estas denuncias e investigaciones que se llevaban a cabo en Ecuador, por ejemplo. ¿Ustedes consideran que Ecuador va a tener la voluntad de cambiar su historia? Porque están muy cerquita, ¿no? Noboa y Luisa González, según las encuestas. ¿Qué me dices, Amanda? Bueno, realmente creo que haciendo este zoom out primero, entender que el crimen organizado es una transnacional que funciona como una empresa, que lo que quiere es expandirse, que tiene sus mecanismos de franquicia. Lo único que nos hace entender es que necesitamos que las soluciones, el periodismo y el amor también sean transnacionales para poder hacerle frente a esta gran industria de la muerte que es el crimen organizado, alineado con este discurso de pseudoizquierda del socialismo del siglo XXI, que desde el populismo quiere confundir a la gente y primero separarnos además de la misión original que debería ser pues desarrollarnos con bienestar, vivir hacia el bienestar y de alguna forma ir construyendo estas sociedades que evolucionan, ¿no? Todo lo contrario, cuando miramos al Ecuador, miramos de frente qué es lo que está pasando, vemos un gran espejo de impunidad con otros países que han sido golpeados por el socialismo del siglo XXI y por el crimen organizado. La paz falsa del correísmo. El correísmo vendió el cuento de la paz, pero la realidad era otra. Las violentas de intención no determinada se disparaban en las rutas del mientras hablaban de seguridad, el crimen se afianzaba en zonas clave, expandiendo su dominio sin resistencia. No fue casualidad, fue omisión, fue complicidad. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores. Hoy pagamos las consecuencias de su ceguera deliberada. Un país donde el crimen ya no se esconde, porque durante años lo dejaron crecer en la sombra. Esa es su verdadera herencia. Justamente estamos terminando un especial muy potente sobre desapariciones, entendiendo por qué en el Ecuador creció tanto el tema de desapariciones a partir de la salida de la base de Manta. Y lo primero que puedo ver es este espejo con nuestro país hermano México. Vemos lo que está pasando en ambos países, donde primero son ñañitos todos, el gobierno mexicano le da asilo y le da cabida a los delincuentes sentenciados de mi país, y al mismo tiempo sabemos que ese no es el pueblo mexicano, eso no es México, esos son estos representantes que están coludidos con el crimen organizado y con estos partidos acá también, que quieren volver al poder. Entonces, cuando estoy haciendo este especial de desapariciones, pues con el equipo, se me estremece la piel y no puedo creer que el Ecuador pudiera seguir cayendo en esta red de ocultamiento estadístico, en esta red de violencia, de engaño. No puedo creer, o sea, yo espero que no sea así. También tengo muy presentes estas palabras de mi padre que las llevo como un mantra en mi corazón, realmente son muy potentes, porque él
a mí no me gusta estas palabras que suele decir la gente, él sacrificó su vida. Él no sacrificó nada, él lo asesinó la mafia. Pero él puso su vida, el amor de su vida, toda su vida, el periodismo, el trabajo, la puso al servicio de este país. Y eso, visto en una entrevista en la que él dice, el correísmo nunca volverá a la García Moreno. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, es decir, a donde está el Palacio de Gobierno. Esas palabras yo las tomo con todo mi amor, las tomo como una visión del futuro, porque espero que en algún momento mi país entienda la diferencia entre la patria o la mafia. Tania, ¿qué dices al respecto sobre este tema? Pues bueno, creo que es un tema muy amplio. Justo decía y me quedé con ganas de decirlo en la anterior intervención de mi papi. Él hablaba de los asambleístas que no pagan, o sea, de los legisladores que no pagan las pensiones alimenticias. Y bueno, digamos que la candidata a presidenta, Luisa González, tiene una glosa pendiente y un informe con responsabilidad penal de más de $800,000. Entonces, es interesante que una persona así quiera participar en política. Además, es una persona que ha vivido, como se dice, de la teta del Estado durante muchísimos años y realmente no ha generado ninguna obra significativa. Entonces, ¿qué nos espera, digamos, solo viendo esa pequeña parte de Luisa González? No estamos viendo todo el crack en la estructura diabólica para mí que hay detrás, ¿no? Luisa González tiene cuentas pendientes con Contraloría. La Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana durante los cargos que ocupó en el correísmo entre 2011 y 2017. Contraloría determinó que no justificó documentadamente el incremento de su patrimonio en $93,806 y €48,389. La diferencia patrimonial no es coherente con los ingresos percibidos y declarados. La candidata intentó justificar, sosteniendo que el dinero proviene de préstamos personales de su madre. Y lo que es interesante también, por ejemplo, hicimos unos productos bien chéveres con varios medios de comunicación. Si no me equivoco, éramos 32 o más medios de comunicación que nos sumamos a sacar los antecedentes penales de los candidatos a legisladores. Era una brutalidad, o sea, tenías de 2,000 y pico, más de 700 que tenían algún proceso pendiente o que ya habían sido denunciados. O sea, entre carteristas, cogoteros, violadores, no. Sí, así es. ¿Cómo? ¿De verdad que así la lista de los aspirantes al Parlamento de Ecuador? Sí, no, es terrible y de alguna forma, digamos que algo lindo también que se puede contar es que hemos visto que es una información bien dura de tragar. Entonces, nosotras hacemos contenido y hacemos contenido en TikTok, hacemos contenido en todas las plataformas que podemos y que conocemos, porque a veces también me entero que hay más y digo, chuta, ya me estoy poniendo cada vez más viejita. Pero en las que conocemos, hacemos y tratamos de hacerle como chuta. Los reyes de los antecedentes penales son la Revolución Ciudadana, con 22 de sus candidatos con procesos penales estancados, porque además lo chistoso o lo triste es que usan eso para evadir la justicia. Exacto, porque cuando eres candidato no puedes ser procesado penalmente. Y peor si ya ganaste. O sea, si ya ganaste, ya olvídate, tienes la inmunidad parlamentaria. Entonces, es muy grave esto, lo que le está pasando al Ecuador, pero yo creo que a partir del asesinato, de la pérdida de mi papi, hubo un baño de verdad. Y de alguna forma, en la naturaleza lo vemos así, o sea, no es que una semilla de un día al otro se volvió un árbol y te dio un fruto. Aquí pasó algo, no fue de 1 año, no fue de 2 años, no fue de 3 años, no, viene pasando desde hace más de 10 años. Exacto. Para que tengamos el fruto que tenemos ahora, porque, por ejemplo, es muy interesante, mi padre denunció cómo en los contratos en los que supuestamente el petróleo del Ecuador tenía que llegar a China, porque hacían estos tratos de Estado a Estado, jamás llegó, todo se lo llevaron los intermediarios, pero lo peor es que China no pagó ese petróleo, ese dinero venía de bancos, de paraísos fiscales en Europa.
Entonces, ¿y dónde se está moviendo la cocaína y dónde se mueve todo el narcotráfico? O sea, es una brutalidad lo que Fernando Villavicencio descubrió. Y de alguna forma las carreteras, los hospitales que tanto dicen que hicieron, están hechos con dinero de sangre. Y eso es terrible. Exacto. Y también hemos sacado algunas investigaciones de cómo las alcaldías y los municipios trabajan con el crimen organizado. Como ellos tienen un montón de plata, pueden poner hasta de anticipado los productos, les dan los contratos a ellos sin licitaciones y se están enriqueciendo, hacen las carreteras, ellos mismos tienen empresas de seguridad. O sea, ¿cómo te explicas que las bandas narcotraficantes y que no solo se dedican al narcotráfico, sino a tráfico de personas, de especies, todo lo que se pueda traficar, lo trafican, ellos sean los que están dando seguridad a los municipios? Es brutal. Y digamos que Fernando Villavicencio lo dijo, y él se sostenía como, o sea, solito con esa espada de verdad. Y eso es para mí lo más inspirador, y también el mensaje para mí es que sepan que si matan a cualquier valiente se van a levantar 10 más, así que tampoco es buen negocio que asesinen a las personas valientes. Bueno, la llegada de Eric Prince, ese es un mensaje muy claro, porque ustedes que hacen periodismo de investigación saben que tenía que existir mucho control en la frontera. Se hablaba de desestabilización, una desestabilización que la querían generar desde los gobiernos de Petro, Maduro, obviamente, y las guerrillas, más aquellos cárteles que están operando en este momento en Ecuador, como es el cártel de Sinaloa o Jalisco, uno de los dos. La llegada de los dos, operan los dos. Bueno, la llegada de Eric Prince es muy importante. Más allá de la preparación y la lucha contra el crimen, es una señal para que el voto de los ecuatorianos sea respetado. Es una señal para el régimen de Correa y también es una señal para Nicolás Maduro. Eric Prince, el jefe del ejército más grande del mundo, está en Latinoamérica, está operando en Ecuador, muy cerca de ti, Nicolás Maduro, que tienes una orden de captura internacional, acompañada esta orden por Diosdado Cabello y todos los malhechores que en este momento tomaron Venezuela. ¿Cómo ven ustedes la presencia de Eric Prince? Bueno, creo que hay que partir de un concepto interesante que lo he visto rodeando las redes y es la soberanía, ¿no? Mucha gente habla de la soberanía y dice, ¿por qué necesitamos que venga gente del extranjero a solucionarme un problema? Y yo me reía hoy y decía, ¿y por qué no te importa la soberanía cuando está el crimen organizado transnacional sofocando a tus infancias, sofocando todo lo que está pasando en el Ecuador? Y cuando esto vino, nadie decía nada, todos estaban en silencio, muchos de ellos mirando lo que estaba pasando y muchos otros sin entender lo que estaba pasando. Sin embargo, el momento en el que ya nos damos cuenta de que estamos cayendo en las garras del crimen organizado transnacional, algo debemos hacer. Yo creo que es fundamental el apoyo internacional en este tipo de empresa que está iniciando el Ecuador, que es combatir el crimen organizado, porque la corrupción de más de 2 generaciones con mensajes que vienen de la narcocultura, con mensajes que vienen además como de ya no valorar la vida, de ya no importa tanto la vida, voy a entregar mi vida al narcotráfico porque en unos años voy a colocar a mi familia y luego mi vida es desechable. Luego vemos un montón de gente que vive y es parte del crimen organizado como una forma aspiracional. Y ahí traigo una frase de mi padre, que él decía, ¿quién puede ver en los ojos de un niño los ojos de un sicario?
¿Cómo es posible que estas personas sin corazón hayan entregado nuestros países débiles en el subdesarrollo, no hayan entregado a esta gran industria de la muerte? Ante este gran monstruo, yo aplaudo las alianzas internacionales que buscan sofocar un poco este crecimiento del crimen organizado. Pero lo importante de este tipo de acciones es reforzar nuestra presencia y la cooperación internacional. Y es así como el día de hoy hemos invitado a este operativo al señor Eric Prince, el fundador de Blackwater, ex Navy SEAL, quien está aquí con su equipo. Ya desde hace algunos días el equipo hemos venido teniendo ya conversaciones y vamos a seguir trabajando el día de hoy y en los días siguientes sobre ya poder poner en acción la forma en que vamos a estar trabajando. Ahora, yo también pienso que es el momento de que haya un fortalecimiento institucional, y para eso se necesita que hayan leyes y reglas claras. No por buscar la paz se pueden atropellar simplemente los derechos humanos de los civiles. Hay que hacer siempre un equilibrio, hay que tener claridad entre eso que uno quisiera realmente que se acabe el crimen organizado y también como entre todos los derechos que pueden estar siendo socavados cuando hay mucha permisividad en los temas militares, ¿no? Pienso yo que tiene que haber un equilibrio para que la democracia pueda seguir venciendo y no el terror de ninguno de los dos lados. Yo veo la presencia de Eric Prince como una estrategia de guerra contra el crimen organizado, el cártel, los cárteles del narcotráfico y hasta los grupos subversivos que pretenden penetrar, causar zozobra en Ecuador. ¿Qué piensas, Tamia? Me gusta que se hagan cosas. Pienso que hemos vivido demasiado tiempo en la inacción. De alguna forma, como el anterior presidente Guillermo Lasso pensó que podría ser un demócrata y no se dio cuenta de con quiénes estaba tratando. Entonces, de alguna forma, y por eso lo digo, o sea, Daniel Noboa se dio cuenta tal vez un poquito tarde de que tenía que ponerse a jugar de alguna forma fuerte. O sea, no, si estás entre salvar, digamos... Los tibios no sirven. Los tibios para esta lucha no sirven. Sí, y es muy grave, porque hemos sido tibios y por eso pasó lo que pasó. Entonces, de alguna forma, es como que nos está reventando en la cara años de inacción. Y como ciudadanía, me refiero, ¿no? También, sí, como medios de comunicación y todo eso, pero sobre todo como ciudadanos, no hemos sabido ser veedores, no hemos sabido poner las cosas en orden, y desde la casa se ven esas cosas. Cuando uno permite corrupción en el hogar, pues de alguna forma eso se exterioriza. O sea, vivimos en una crisis de valores, entonces hay que ir un poco también a la parte espiritual, hay que ir a la parte de valores, y yo pienso que en esa parte entra la prevención. Y la prevención es fundamental. O sea, si vamos a atacar ahorita, sí, porque no tenemos que ser tibios, también necesitamos generar, bueno, eso, reglas claras, pero también por el otro lado tiene que haber una parte amorosa para evitar que esto se vuelva a repetir. Entonces necesitamos poder sembrar esto, que los niños sueñen con algo mejor que ser sicarios. Yo te cuento que yo trabajé como profesora en un pueblo de la costa y uno de los niños me rompió el corazón cuando él me dijo, yo quiero cuando sea grande ser narco. Es como, esas son las aspiraciones que ahora tienen los niños. Entonces necesitamos de alguna forma cambiar el sistema de entretenimiento, necesitamos cambiar muchas reglas del juego, y claro que sí, yo pienso que está bien mostrar que no estamos siendo tibios, mostrar que se les está acabando el tiempo y de que ya no van a regresar. O sea, eso a mí me parece un alivio. Nosotros hemos estado muy preocupados de cómo va a ser nuestra vida y de alguna forma hemos dicho, pase lo que pase, vamos a seguir guerreándola y vamos a seguir guerreándola aquí, porque igual si gana Daniel Noboa no es ninguna, digamos, seguridad de que al estar jugando fuerte no vaya también a subirse el poder, porque los seres humanos necesitamos siempre tener herramientas para aprender a reflexionar sobre el poder. Bueno, Fernando Villavicencio hizo
obviamente, con la mamá de ustedes, dos guerreras, dos mujeres inteligentes, profesionales, periodistas, investigadoras. Tienen un análisis excelente sobre lo que es su país y más allá. O sea, han aprendido mucho, mucho de ese gran Fernando Villavicencio. Yo quiero darles este micrófono, este tiempo y estos minutos para que cada uno le hable a los ecuatorianos en este tiempo y también le dejen un mensaje a su papá. Adelante, Tania. Bueno, pues yo amo este país. Nunca me imagino sin este mar, sin estas montañas, sin esta gente, sin todos estos animales que agradecen la vida, sin todos estos niños que tienen el derecho de vivir, que tienen el derecho de soñar. Entonces, mientras se pueda, mientras la vida me permita, yo voy a estar guerreándola y espero que de alguna forma eso pueda ser una promesa, una motivación, porque no estamos solos. Y creo que hay esta frase que dice como que si el mundo se echa a perder no es por los malos, porque los buenos no nos juntamos. Entonces creo que más allá de poner siempre el ojo en lo malo, que es necesario y es necesario nombrarlo, necesitamos también poder poner todo nuestro amor, las virtudes más hermosas del ser humano en juntarnos, en poder construir y aprender a construir juntos una democracia que no hemos visto todavía y que está cocinándose y es posible. Y yo lo que le digo a este país es que no pierda la capacidad de soñar, de que no pierda la capacidad de imaginarse triunfando, de que de verdad somos más de lo que pensamos, y esa es la última frase que nos dijo mi papi, potente y poderosa, sobre él mismo: soy más de lo que yo pensaba. Entonces, si nos pensamos bien bonito y somos más que eso, pienso que esa es un poco la mentalidad que necesitamos construir. Yo pienso que vamos a triunfar. Entonces, esa es la cosa. Este domingo vamos a ganar. Y es un mensaje también a ponernos las pilas, porque estas dos opciones a las que llegamos no creo que sean las mejores. Necesitamos poder apostar por un mejor Ecuador y con mejores representantes que sí nos representen, y que cuando llegue el que sí nos representa no le asesinen, porque todos tenemos que ser ese chaleco antibalas que el Fernando decía: ustedes son mi chaleco antibalas. Y no se refería a que los demás se pongan ahí, no, es que cada uno asuma su responsabilidad. Entonces, ese es mi mensaje, a ponerse las pilas. No es fácil, pero sí se puede gozar. A no perder las esperanzas, a seguir soñando. Y una palabra para tu padre. Y una palabra para mi papi. Pues aquí estamos y nosotros le prometimos que íbamos a quemar todo, pero a quemarlo todo con ese fuego de transmutación, ese fuego que purifica lo malo y que permite que renazca algo nuevo. Entonces, lo estamos haciendo, papi, aquí estamos. Gracias, Tania. Amanda. Bueno, creo que me gusta un montón escucharle a mi ñaña, como desde su dulzura y desde su fuerza, como tiene una tranquilidad que parecería que no está incendiando nada, pero sí está incendiando todo. Eso me gusta mucho, me hace sonreír escucharle. Yo, pues, quiero desearle al Ecuador mucha valentía y mucha fuerza. En cualquier situación requerimos lo mejor de nosotros para sacar adelante a nuestra patria. Y lo mismo en las otras patrias, porque al final es una sola esta gran lucha. Yo quiero compartirles una poesía que escribí yo, que siempre pienso en una cosa, siempre pienso si los malos y los delincuentes y los criminales no se darán cuenta que todo lo que hacen mal contra su patria lo hacen también contra ellos mismos, contra sus hijos, contra sus nietos. Siempre pienso en eso y digo, o sea, hasta el más malo, hasta el más egoísta podría pensar un poco mejor en su propia tierra, ¿no? Y le robé una frase a mi papi para empezar este poema. Dice: ¿quién podría ver un sicario en los ojos de un niño? Nadie, o todos, o quizá el niño mismo, reflejado en un charco de sangre que no es suya, pero que un día lo será.
Un niño que juega a la cuerda floja sobre un país deshilachado. Un niño que ríe porque aún no le enseñan a llorar con sentido. La paz se vendió en oferta, 2 por 1, pero ahora es un billete arrugado en el bolsillo de un ministro. La entregaron doblada en sobres Manila, con un saludo afectuoso y un apretón de manos que huele a pólvora. Los que vendieron la paz, que no era paz, sino un espectáculo de títeres con hilos de oro, ya se fueron, pero quieren volver. Dejaron la caja registradora abierta, la puerta entreabierta, la patria hecha retazos, pero con un anuncio mentiroso en la entrada. Ecuador ama la vida. Nadie leyó las letras pequeñas. Con las mafias no se pacta. Y así quedó el país con una factura impaga y el eco de un discurso en tecnicolor. Nada pasó, pero todo está pasando. Y el boomerang. ¿Quién lanzó el boomerang? Ya viene de vuelta. Ya viene de vuelta. Esa es mi palabra para mi papi, para el país. Creo que él y yo nos conectábamos mucho en la escritura y ese es como lo más bonito que él me ha dejado, el regalo más grande, la herencia más millonaria, escribir, porque escribir es la victoria y eso es lo que tengo ahora en mi vida. Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Hemos tenido una conversación con Amanda y Tamia Villavicencio y les comento que ellas dan mucha energía de la esencia de lo que fue Fernando Villavicencio. Yo que he tenido la oportunidad de conversar con el papá de ellas. Esperamos la investigación sobre los puertos, Amanda, Tamia. Esa investigación va a ser muy importante para que la hagamos conocer en la región. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por la predisposición, las abrazo a la distancia y a todo el público. Lo dejamos con este video seleccionado por Amanda y Tamia. Muchas gracias. A este niño que creció y se hizo libre y valiente aquí en Sevilla, en Alausí, yo no lo voy a defraudar.